¿Qué onda, banda? Doc. Desde el día en que llegó al juego, ha sido el brawler más mediocre de todos competitivamente hablando. Y todo por esa mecánica de revivir, la cual le ha dado tremendas pesadillas a Super Saiyan en el pasado. Y aún así insistió en regresarlo a pesar de todo, provocando que Doc saliera con demasiadas carencias y deficiencias solo para que no se salga de control esa mecánica. Así que voy a hacer el intento de finalmente encontrar la manera correcta de mejorar al Salchichasaurio de una buena vez y evitar que Super Cell lo bufee tanto que lo vuelve un monstruo de pesadilla. De nuevo, primero esto se hago el chino. Así que he preparado una serie de ideas con la esperanza de que Doc sea un brawler más competente, balanceado y divertido de jugar. Y bueno, si fracaso, eso no importa. Así que comencemos de una buena vez. El solo hecho de que Doc no tenga una manera alternativa de recargar su super, aun siendo un brawler de corto alcance, es una tremenda herejía en el estado actual del juego. Obviamente esto tiene que ser arreglado. Y para ser un poco más original y no estar reciclando mecánicas que ya tenemos, Doc podría tener estos atributos, como por ejemplo, This Brawler Charger Super for Healing Allies. Una mecánica así estaría de lujo para Doc, ya que potenciamos y recompensamos que sea un brawler de apoyo y a su vez ganando super a su paso. Ahora que lo pienso, ¿cómo no se les ocurrió esta mecánica para Byron cuando estaba en su anti-prime? Pero bueno, volviendo al tema, lo malo obviamente es que esto sería lamentable para modos en solitario. Así que como idea extra para complementar, This Brawler Charges Super for HP Recovered, o sea, cuando te regeneras naturalmente. Y lo que me encanta de esta idea es que a diferencia del atributo de daño por super, Doc no puede ser tan agresivo, ya que si lo matan sin que logre curarse, ya no podrá cargar su super, y de esta manera evitar que cicle supers a lo bestia. Pero aún así no dejar a Doc sin herramientas cuando lo quieres usar en solitario, y a su vez darle un poco más de frescura a los atributos. Eso sí, solo si en caso de emergencia, los golpes para cargar la super con Doc se van a incrementar para nivelar estas nuevas mecánicas para cargar super. Y ok, sigamos con otros cambios porque santo cielo, sí que me costó explicar esta idea en el guión. Rayos. Apuntar la super de Doc a los aliados es una de las cosas más desmoralizantes que tiene este juego. No por nada renta más que Doc siempre use la super en sí mismo, arruinando la idea de que Doc es su soporte. Y así que para terminar de una buena vez con estos traumas, ahora la super de Doc, una vez lanzado, se quede en el suelo flotando por cierta cantidad de tiempo para que el aliado al que lo arrojaste tenga tiempo para recogerlo. Y justamente el modificador de la salchicha ya nos da una idea de cómo se vería eso. Y así al fin terminar con esas tragedias. Y así valga la pena hacer soporte con Doc. Y siendo sincero, a Gus le vendría de perlas esta mecánica para su propia super. Aunque pensándolo bien, si implementan esta idea ahora que será más común este escenario, donde le tiran la super a un random y el simio involucionado no solo no lo agarra, se tira al enemigo y se muere. Pero bueno, sacrificios. Y en caso de que esto dispare su nivel de roto, los nerfs de emergencia para contener esto es que tal vez Super C retire alguno de los anteriores buffs que le había dado a la super de Doc anteriormente. Muy bien, ahora pasemos con otra idea. En este apartado compartiré dos alternativas de mejoras para el básico de Doc, así que a la carga. La primera alternativa consiste en que si Doc mantiene apuntado el básico, él carga una barra que le permite canalizar un chorro de agua de alcance medio, para que de esa manera tenga una forma de mantener a raya a los enemigos sin exponerse demasiado.
Y para mantener balanceado este chorro de agua en caso de que Doc conserve la idea de los atributos, es que este no cargue super, ya que el chiste es que solo es un básico para molestar, y además de que su daño y curación sean medios. Y si no hay atributos en la ecuación, entonces una lista de debilidades como esta de aquí. Y ahora con la segunda idea, consiste en que aparte de la curación que te da el básico de Doc, este también te agrega ya sea más velocidad de recarga o más daño aumentado. Esto es para compensar cierto problema con Doc en los 3 contra 3, de que al no tener un rango como otros brawlers sanadores, la mayoría de los combates sean una especie de 2 contra 3, solo que con más aguante, el cual no es suficiente para ser sincero. Pero con este aumento en el poder de ataque, los aliados de Doc podrían resistir mucho mejor a los enemigos. Ambas ideas me gustan bastante. El primero le da una capa de mecánica y más necesidad de habilidad a la hora de usar a Doc, pero la segunda idea es mucha más sencilla en concepto a la hora de implementar y beneficia más el apartado de apoyo de Doc. Si hay que elegir solo uno, cualquiera de los dos sería buena de ver. Y muy bien, ahora pasemos con las últimas ideas del video. Con los gadgets no les haré un cambio, ya que han demostrado ser bastante buenos para Doc, por ser simples pero efectivas. Así que más allá de uno que otro cambio para ajustar y ya está. Con las estelares. Con las actuales, la primera la eliminaría para luego reciclarla en otro apartado, y la segunda se queda. Y como nueva primera estelar, aquí no me complico, será parecida a la segunda, pero da más daño en vez de curación, y de esta manera tú decides curación o daño y nada más. Con los refuerzos, la primera estelar que había eliminado ahora será su mítico, y así estaría bien. Y con la hipercarga para finalizar, la super con hiper ahora cuando resucites obtienes ya sea un escudo de inmunidad o escudo de porcentaje amarillo. Y listo, esas son todas las ideas que quería compartir. Ahora pasemos con las conclusiones. Pero antes de eso, viendo que el segmento se me quedó corto, pondré un meme aquí para rellenar, así que a darle. Baba Bowie. Baba Bowie. ¡No, amigo! ¡Oh, chabón! ¡Están re locos! ¡No, amigo! ¡No, amigo! ¡Están re locos! ¡Están re locos, amigo! ¡No, no, 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 no! ¡No, amigo! ¡Están re locos! ¡Están re locos más! ¡Me dan! En conclusión, espero que con esto Supercell pueda elegir mejor un buen cambio para que Doc finalmente tenga la justicia que se merece, como a su vez intentar ser más fresco en nuevas mecánicas y evitando a su paso que salga roto en el intento. Obviamente no podemos darle todas estas ideas de golpe porque estaría demasiado sobrecargado, y recordemos que Brawl Stars es un juego que debe ser fácil de entender pero extenso de masterizar. Y bueno, con que Supercell tome en consideración una de estas ideas para un posible cambio de balance es más que suficiente para mí. Muy bien, espero que hayan disfrutado mi video. Si tienen alguna duda que les gustaría que les explique o tienen alguna idea que les gustaría compartir, no duden en dejar su comentario. Estaré a gusto contestándoles. Y ahora les tengo unas preguntas. ¿Cuál fue la idea que más les gustó? ¿Y qué otros brawlers merecen un video de este estilo? Muy bien, eso es todo por hoy. Nos vemos y hasta la próxima.